Domingo cuarto del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, le empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo el Evangelio nos presenta dos ideas principales. Por un lado está el ser profeta. Jesús es el máximo profeta de Dios. Jesús se presenta en la sinagoga como aquel de quien las escrituras hablaban en el Antiguo Testamento y sobre todo los profetas. Por eso Jesús empieza diciendo que esa escritura que él acaba de leer, que era el profeta Isaías, Lucas 4:18, se ha cumplido en él. Jesús les ha presentado a los que están allí en la sinagoga el plan de Dios, el plan que Jesús tiene en sus manos: dar la libertad a los oprimidos, dar la vista a los ciegos, anunciar la buena nueva a los pobres, traer un año de gracia, el año de salvación. De esa manera Jesús inicia la proclamación de su reino, la construcción del reino de Dios en la tierra. Pero ese anuncio se debe seguir proclamando. Jesús dice cómo el texto dice cómo Jesús fue a su tierra, a su familia. Fue allí donde lo conocían. Fue allí donde se había criado. Y fue allí donde también en un comienzo estaban admirados de sus virtudes, admirado de su predicación, admirado de los milagros que realizaba. Después empiezan a criticarlo. Finalmente pretenden matarlo, echándolo por un barranco, dice el texto del Evangelio. El profeta, cuando anuncia la verdad, cuando anuncia la buena nueva, se ve enfrentado a esa realidad de no ser escuchado y ser más bien odiado. Jesús dice en Mateo 5, en las bienaventuranzas: Dichosos ustedes si los persiguen por causa mía y del Evangelio. Jesús tiene claro cómo el anuncio de la buena nueva lleva a crear crisis, a crear enfrentamientos. Y esto porque la buena nueva nos hace ver a nosotros mismos nuestra realidad. Jesús les hace ver a estos que estaban allí en la sinagoga cómo ellos no creen en Él. Y eso los enfurece, dice el texto bíblico. Así también, cuando nosotros no creemos en Jesús, cuando quiero acomodar la religión a mi modo de pensar y de ver, entonces el Evangelio me incomoda. El Evangelio no me permite a mí que yo haga una religión a mi manera de pensar, a mi manera de ver, a mi manera de sentir. El cristiano está llamado
a escuchar la voz de Dios, a seguir la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Y Jesús hace ver cómo es importante, y ese es el segundo elemento aquí en el día de hoy en este texto bíblico, la fe. La fe es un don de Dios, es una virtud teologal, es un regalo de Dios, es algo que yo he recibido. Y la fe, dice la Sagrada Escritura, que al que tiene se le dará más de lo que tiene, y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Si yo empiezo a mirar a Jesús como lo estaban haciendo sus parientes, sus vecinos, los de su tierra, como alguien, bueno, pues era alguien aquí de nuestro pueblo, de nuestra familia, entonces estoy perdiendo la fe. Cuando me estoy encegueciendo para ver los milagros de Dios, cuando estoy sordo para escuchar la palabra de Dios, entonces es una fe que si había en mí, esa fe va muriendo. Esa fe se va acabando. Su familia no tenía fe en Jesús. Lo más difícil es evangelizar la familia. Siempre se ha predicado de esa manera. La familia es lo más difícil de evangelizar. ¿Por qué? Porque también ellos nos conocen a mí, quién soy yo. Saben cuáles son mis debilidades, saben cuáles son mis defectos. Y como humanos tendemos a veces la tendencia a fijarnos más en lo negativo de una persona que en lo positivo, que en sus valores, que en sus cualidades, que reconocerle a veces sus triunfos. La gente de la tierra de Jesús se negaba a reconocer que en él había algo extraordinario, que no era una persona común y corriente como ellos, sino que era alguien diferente. Por eso pidámosle al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón, para su palabra, para escuchar su palabra, que abra nuestros ojos para poder ver claramente la obra de Dios. Pidámosle al Señor que sane nuestras sordera para poder escuchar su palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude a quitar la parálisis que no nos deja seguirlo. Tal vez la mudez que no nos deja hablar de Él. Y el miedo que tenemos a veces de ser testigos del Señor en el mundo. Jesús envió a sus discípulos a predicar, a llevar la buena nueva. Y ahora tú y yo somos el discípulo de Jesús en este tiempo. Y ahora nosotros somos los que tenemos ese deber de proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Por eso, a pesar de que el Evangelio tenga su oposición, sabemos que primero atacaron a Jesús y lo persiguieron. Y que incluso Jesús dio su vida por la verdad. Por eso pidámosle al Señor que también a nosotros nos dé el valor de buscar a Jesús, que es la verdad, que es la vida, y nos dé ese valor con el Espíritu Santo de superar el miedo y arriesgarnos a ser testigos de Jesús en el mundo de hoy. Dios los bendiga, un feliz domingo.